debes tomarte tiempo para desenredarlo. ¿Qué paciencia la que se necesita para resolverlo? ¿Y la vida alguna vez se te ha enredado así? Es cuestión de desistir o persistir. Hay esperanza, fe en tiempos de incertidumbre. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Está haciendo frío o estoy muy nervioso? ¿Las dos? ¿Las dos? Bueno. Quedé más nervioso entonces. Buenos días a todos. Fe en tiempos de incertidumbre. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. En medio de todo lo que estamos viviendo en el día a día, en este mundo, es más fácil decir, ¿la esperanza es lo último que se pierde? ¿O es más fácil decir, ¿saben qué? Ya perdí la esperanza. No sé a ustedes qué les pasa, pero yo creo que muchas veces, en muchas circunstancias, es más fácil decir lo segundo. Es más fácil decir, no, aquí ya no hay esperanza. En medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de la perspectiva del mundo, de la crisis política, de la crisis económica, de lo que pasa en nuestro país, en nuestra sociedad, tal vez a veces decimos, no, eso ya no hay nada que hacer. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie. Hay esperanza, fe en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que podemos decir que sí hay esperanza? ¿Cómo es que podemos decir, en medio de todo lo que puede estar pasando, hay algo en lo cual sí creer, sí descansar? Y vamos a explorar una carta del Nuevo Testamento en toda esta serie y quiero invitarlos a que exploren, escudriñen, lean todas estas semanas la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hoy solamente vamos a ver la primera parte, la primera partecita, los primeros 10 versículos del capítulo 1. Y como hace unos días conté una historia y muchos me dijeron, oiga, esa historia estaba buena, pero me desilusioné cuando supe quién era. Bueno, les voy a contar otra historia. Esta historia también es de la vida real, pero es de alguien cercano, alguien mucho más cercano. La historia de esa vez fue el rey David. Y bueno, esta historia tiene que ver con un hombre que trabajó durante unos, no sé, 35, 40 años. Durante toda su vida, una vida laboral, puso todo su esfuerzo, sus ahorros, las últimas inversiones de esta época de la vida laboral a comprar una casa. Compró una casa por aquí cerca, en un barrio aquí cercano, recuerdo, más o menos en la época de los 80, al principio de la década de los 80. Compró su casa con mucha ilusión, con mucha esperanza, y ahí se fue a vivir con su familia. Al cabo de unos años se pensionó, se dedicó a hacer muchas cosas que durante sus casi 40 años de vida laboral no había podido hacer. Disfrutar de su familia, de sus hijos, disfrutar de nuevos proyectos, de nuevas cosas. Empezó a trabajar con ancianos, empezó inclusive a pasear. Resulta que en la década de los 90, y más exactamente por allá a finales de los 90, hubo un auge de la construcción. Bueno, todos estos barrios se han venido cambiando casas por edificios, no sé si recuerdan eso, pero recuerdo que a este hombre le propusieron en su barrio, ya había varios proyectos de construcción y la casa del vecino se había vendido y habían construido un edificio ahí de 5 o 6 pisos, y a este hombre también le propusieron un negocio. Le dijeron, mire, le proponemos que venda su casa, es un lote grandísimo, y aquí vamos a construir un edificio así más grande que el de los vecinos, y de ahí no solamente usted va a tener una muy buena ganancia en efectivo por el negocio, sino que va a tener 2 apartamentos. Un apartamento para vivir usted y su familia, y otro apartamento lo puede arrendar y puede recibir una renta de ahí. Y este hombre, muy ilusionado, le dijo, listo, hagámosle. A ese vecino le fue bien, a ese vecino le fue bien, a ese no tanto, pero ahí va, hagámosle. Y vendió la casa.
En su casa estaban representados no solamente los ahorros, el esfuerzo de toda su vida laboral, sino sus ilusiones, ¿cierto? Su esperanza de un futuro promisorio, de tal vez de nuevos proyectos, de poder hacer nuevas cosas, de negocios porque quedaba plata, incluso de poder dejarle a sus hijos una herencia. Dijo, qué belleza que este negocio que hace 10, 15 años costó tanto, ahora va a dar fruto en efectivo y en finca raíz. Pues ese boom de más o menos el 98 explotó y muchos proyectos se vieron en quiebra. Efectivamente, alrededor de unos 2 meses después de que se derrumbó la casa, se demolió la casa y se empezaron a poner las bases y esto ya estaba más o menos un poquito la estructura principal, la empresa constructora dijo que estaba en quiebra, que había otros proyectos en otros sectores en donde le había tocado poner plata y que no tenía cómo continuar este proyecto. Esta persona no solamente perdió su casa, sino toda esa expectativa. Incertidumbre, imagínense eso. Imagínense que a ustedes les pase. ¿Dónde quedarían sus sueños, sus ilusiones? ¿Dónde pondrían sus esperanzas de un futuro mejor? ¿Dónde podrían esos sueños de su familia? Mirar atrás y ver que 40 años de trabajo, ahorros, préstamos tal vez para completar aquí y allá, y ahora nada. La historia continuará. Vamos a leer cómo en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, que se encontró con Jesús cara a cara, le habla a unos amigos muy cercanos en la ciudad de Tesalónica acerca de esto, de cómo mantener la fe fuerte, cimentada, creciendo en una esperanza que no tiene pierde, que es firme, que como diría algún asesor financiero, cero riesgo. Eso le dijeron a este señor, pero esta sí, vamos a explorar cómo esta esperanza que Pablo expone en la primera carta a los tesalonicenses es cero riesgo, es firme, no la mueve nada y sobre todo tiene una perspectiva de eternidad. ¿Comenzamos la aventura de explorar la primera carta a los tesalonicenses? Bueno, quiero leer la primera parte. La primera parte la voy a leer y vamos a mostrar ciertos pasajes más detenidamente. Pero para ir rápido voy a leer el inicio. El primer versículo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Pablo está escribiéndole a esta gente que está en la ciudad de Tesalónica con 2 compañeros, con Silvano y Timoteo. Ahorita vamos a ver un poquito más de quién es eso, pero para contextualizar, vamos a ver un mapita de qué sucede, dónde están estos tesalonicenses. Eso suena como extraño. Aquí vemos el mapa del mar Mediterráneo y en la península griega hay varias ciudades muy importantes. Aquí está Filipos, aquí está Tesalónica, aquí está Corinto. Al otro lado, ya en continente asiático, está Éfeso y Colosas y bueno, algunas ciudades que tenemos como referencia del Nuevo Testamento y de historias que sucedieron ahí, principalmente narradas por Pablo. Pero para no profundizar mucho en esto, quiero que veamos que Tesalónica es una de las ciudades que estaba en el continente europeo, en Grecia, ¿sí? Ya, dejémoslo ahí, después profundizamos más en historia y geografía, pero el asunto es que estos hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, le están escribiendo a estos tesalonicenses. ¿Y quiénes eran los tesalonicenses? En el libro de Hechos, Pablo viaja por esta región y específicamente llega a Tesalónica con otro compañero, con Silas, y llega ahí a predicar el evangelio de Jesús y encuentra judíos que creyeron en el mensaje de Jesús, pero también encuentra griegos, obviamente, estaban en su tierra, griegos que creían tal vez en dioses del Olimpo, en Zeus, en toda esta mitología, o de pronto que no creían en nada, de pronto en ellos mismos. Pero Pablo va
y visita esta ciudad de Tesalónica y ahí comparte las noticias del Evangelio. Después de muchos problemas, Pablo tiene que salir en persecución, problemas, lo denuncian, que está anunciando que se debe adorar a otro rey y no al emperador. Y en medio de esa persecución, Pablo y Silas tienen que salir. Y ubicados ya en otra región, Pablo envía a Timoteo para que vaya y visite a los tesalonicenses. Después de varias vueltas del asunto, Pablo les escribe una carta a los tesalonicenses y se nota que es una relación muy cercana. Vamos a ver por qué. Ese era solamente el saludo, solamente el principio, el versículo 1. Pero veamos detenidamente los versos 2 y 3. En los versos 2 y 3 dice lo siguiente, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Si ven que hay una cercanía, hay una relación cercana, no está hablándole a cualquier persona, allá a los que viven por allá en esa región, no. Él está pensando en personas específicas y les dice que ora por ellos y que le da gracias a Dios por su vida. Sigamos en el 3, dice: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Les amplía ese saludo, les dice: lo recordamos, pero también tenemos presente que ustedes han mostrado ese fruto en su fe y que se han esforzado en un trabajo, que han hecho algunas cuestiones motivadas por su amor y que a pesar de muchas cosas sostienen todo eso en una esperanza en Jesús. La esperanza, aquí ya Pablo pone el tema que va a rodear toda la carta. Esperanza en nuestro Señor Jesús. Tengamos muy presente en esto que está diciendo Pablo ahí. El Nuevo Testamento encontramos muchas referencias a este tema de la esperanza. Ayer precisamente hablábamos con unos amigos de un grupo de crecimiento cómo Pedro también habla de la esperanza. Y muchas veces preguntamos, sí, nosotros tenemos una esperanza, depositamos nuestra esperanza en algo, depositamos nuestra esperanza en un proyecto, en una relación, en el matrimonio, depositamos nuestra esperanza en algún proyecto financiero, en un trabajo, en una carrera laboral o en un progreso académico, ¿cierto? Decimos, cuando completemos este proyecto, cuando completemos esta etapa de la vida, va a ser diferente, esto va a mejorar. Cuando tú te gradúes de la universidad, eso ya, después se te abren todas las puertas. Cuando superemos esta crisis, todo va a ser mejor. Cuando cambiemos de trabajo, ahí sí vamos a poder hacer esto, viajar. Sí, depositamos nuestra esperanza en algo, nuestra expectativa, nuestro anhelo, nuestros sueños en algo. Sigue hablando Pablo, y en muchas partes del Nuevo Testamento quiero enfatizar que en qué es que debemos fijar nuestra mirada para depositar nuestra esperanza de tal forma que nuestra fe crezca aún en tiempos de incertidumbre. Vamos a explorar entonces qué es lo que dice Pablo. Veamos en los siguientes versículos qué dice, cómo responden. ¿Cómo evidencia Pablo que ellos están haciendo eso que dijimos de la esperanza en Jesucristo? Veamos los versículos siguientes. Dice que en el versículo 6, más adelantico, dice: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Los tesalonicenses responden con alegría a pesar de mucho sufrimiento. Eso suena como ilógico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos reaccionar con alegría en medio del sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos una noticia dura nos cambia la cara? ¿Cuántos de nosotros que hemos recibido en algún momento una noticia médica de un diagnóstico catastrófico, podemos decir qué alegría,
y decir, no, mire familia, me llegó esto del laboratorio. Es como extraño, ¿no? Pero veamos que lo que Pablo les está diciendo es, ustedes recibieron el mensaje con alegría, aún del mucho sufrimiento que están viviendo. Y dice que ellos expresaron esa alegría convirtiéndose en imitadores. Dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros. ¿Cómo? Cuando recibieron ese mensaje y a pesar del sufrimiento, mantuvieron la alegría que infunde el Espíritu Santo. Es muy particular, suena ilógico, pero cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en Jesús, incluso las peores noticias se pueden transformar en paz, alegría, paciencia y muchos otros frutos que en otra parte del Nuevo Testamento se conocen como los frutos del Espíritu. Imagínense cómo podemos reaccionar con alegría si no tenemos esa esperanza puesta en los ojos puestos en Jesús. Si tenemos puesta nuestra esperanza en nuestra salud y cuando nuestra salud se ve quebrantada, se nos cae todo. Si tenemos nuestra esperanza, nuestra mirada puesta en un proyecto económico, en un proyecto de construcción y algo sale mal, si hay alguna catástrofe natural, si hay algún accidente y tenemos puesta nuestra mirada en una esperanza que es pasajera, ¿cómo podemos reaccionar con alegría? La única forma es que, como los tesalonicenses, fijamos nuestra esperanza en Jesús. Segunda respuesta está entre los versículos 7 y 8 de esta sección. Dice así: de esta manera se constituyeron un ejemplo para otros creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos, los tesalonicenses, y Pablo lo está reconociendo aquí, no solamente se quedaron fijándose en su sufrimiento, no solamente se quedaron de pronto quejándose o lamentándose o diciéndole, oiga, no, es que no podemos hacer más. Les compartieron. Y me imagino los vecinos, oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ustedes tienen que no solamente vemos que la están pasando mal, pero tienen una sonrisa ahí? Y no solamente que están buscando recursos y cómo solucionar lo suyo, sino que van y le comparten a los demás. Es porque eso que está motivando con una determinación sorprendente a los tesalonicenses es la mirada puesta en la esperanza que hay en Jesús. ¿Cómo podemos expresar nosotros eso aquí y ahora, en medio de la circunstancia que cualquiera de nosotros esté pasando? Porque yo sé que aquí entre nosotros estamos sufriendo con diferentes cuestiones de salud, económicas. No es más sino que vayamos a ver la situación del país. Vamos a tanquear el carro y decimos, con esperanza. Vemos la situación en el mundo con esperanza. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo está el Océano Pacífico. Yo he tratado de compartir en redes cómo hay una campaña para recoger toneladas y toneladas de basura. Creo que se tienen que planear 100,000 toneladas de basura del océano y eso es como el 10% de lo que hay. Y uno dice, miramos al mundo y decimos, ¿cómo decirle a los demás que yo tengo una esperanza que a pesar de que todo el panorama aquí a mi alrededor se vea gris, es firme y tiene una perspectiva de eternidad? La única forma es que esa esperanza sea Jesús. La única forma es que esa esperanza sea Jesús. Una tercera, todavía no. Iba al punto de que ¿cómo podemos expresarlo? ¿Qué hicieron ellos con esa determinación sorprendente? Servir a otros, servir a los vecinos. Por eso Pablo reconoce que en Macedonia, en esa región y en otra provincia aledaña,
ya los estaban conociendo. Los tesalonicenses tienen algo y están queriendo mostrarnos y enseñarnos algo. Cuando Jesús le da a sus discípulos la gran comisión, les dice: vayan y hagan, mientras caminan, vayan y hagan con otros lo mismo que sucedió entre nosotros. Vayan, enséñenles lo que yo les enseñé a ustedes. Compartan y sopórtense unos a otros, así como yo les he insistido y les he enseñado a ustedes. Sírvanse unos a otros. Incluso cuando alguno de los discípulos le dijo: Señor, ¿y qué hay que hacer para estar a tu derecha? Y él le dijo: mire, el que quiera ser el primero, que sea el último y que sirva a los demás. Servicio. Pensemos en que, por eso decía, no sé particularmente en qué situación estás tú en este momento. Cada uno de nosotros está enfrentando alguna situación difícil, estoy seguro. De pronto en una cosa estamos bien, pero en otra tenemos incertidumbre. Pero cuando ponemos la mirada en Jesús, es más fácil poner atención a lo que el otro necesita y yo ponerme a su servicio. Y no solamente estar quejándome y pidiendo que me atiendan. Y eso es ser iglesia. Por eso es que nosotros aquí en la Confra queremos decir que el liderazgo no es el que manda. El liderazgo no es el que dice qué es lo que se tiene que hacer. El líder es el que sirve. El líder es el que hace todo lo posible para ponerse a disposición de los demás. Y si nosotros no estamos sirviendo, no es que no le estemos haciendo caso al pastor o al líder de aquí o al director del departamento. No. Si nosotros no estamos sirviendo, nos estamos perdiendo la oportunidad de que nuestra fe se vea fortalecida. Hay un dicho común que dice que el que no sirve, no sirve. No, eso suena feo. Pero más bien cambiémoslo, porque el que no sirve se está perdiendo de todo con Jesús. Los tesalonicenses sirvieron con una determinación sorprendente, sirviendo a sus vecinos. Ahora sí, el tercero. ¿Cómo reaccionaron los tesalonicenses? De una tercera forma. Veamos los versos 9 y 10. Dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Atención aquí. Dice que ellos mismos, los vecinos, los de Macedonia y Acaya, cuentan cómo se comportaron los tesalonicenses y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir también al Dios verdadero y esperar del cielo a Jesús. No solamente recibieron el mismo mensaje que los tesalonicenses recibieron, sino que cambiaron su forma de vivir, dejaron sus creencias que los hacían poner su esperanza en cosas pasajeras, en cosas materiales, en cosas efímeras, para poner su esperanza en el lugar correcto, en Jesús. Pero esa esperanza, y aquí es una clave para acercarnos a la carta de los tesalonicenses, es que esperan del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó y que va a volver. Ese castigo venidero se está haciendo referencia, y toda esta frase está haciendo referencia a la certeza de que Jesús no solamente murió en la cruz, no solamente resucitó, sino que va a volver. Y que esa expectativa de que Jesús va a volver y que va a ejercer juicio es la base de esa esperanza. No es solamente creer en Jesús como, sí, Él es mi Salvador, sino que Él es el Señor. Y es el Señor de toda la historia, y es el Señor de nuestra historia. Y se convirtió en el Señor de la historia de los tesalonicenses. De tal forma que ellos respondieron con una alegría impresionante que no se podía creer, con una determinación sorprendente
y con una perspectiva de eternidad. Porque saben que sus sufrimientos en ese momento que estaban pasando, que el servicio que estaban desarrollando podía salir bien o salir mal. Y como estaban viendo, y más adelante en otros pasajes lo vamos a ver, estaban muriendo las personas cercanas, pero ellos decían, es que aquí no acaba todo, porque se acaba es cuando Jesús vuelva. Y si yo creo en Jesús, si yo deposito mi fe en Jesucristo, es completa. Es que Él vino y se hizo hombre. Es que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Es que Él resucitó venciendo a la muerte y dándome la esperanza de salvación. Pero también es que Él va a volver y que esa es la escena última de todas las cosas. En Apocalipsis dice que ya no va a haber más dolor y que ya no va a haber más muerte y que ya no va a haber más sufrimiento, porque todos los que creamos en Él vamos a poder estar con Él. Y esa es la esperanza que los tesalonicenses abrazaron y por eso respondieron como respondieron. ¿Se acuerdan de la historia? Ese hombre del que les conté la historia de la casa era mi papá. Y pude ver cómo él reaccionó ante la pérdida de su proyecto de vida, ante la pérdida de sus ahorros, del fruto de su trabajo. Si no hubiera sido porque él creyó en Jesucristo justo en esos años, yo creo que él se hubiera quitado la vida. Él creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Y aún en el lecho de muerte, mirando atrás, él dijo, me voy tranquilo, porque me voy a encontrar con Él. Y todo lo que he hecho tiene sentido, y todo lo que ha pasado en mi vida y en tu vida tiene sentido, porque Él es el Señor. Y nos vamos a encontrar con Él. Hay una frase de C.S. Lewis que dice, condensa mucho de lo que vamos a ver y estamos viendo ya en la carta de los Tesalonicenses. Dice, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Las cosas que nos pasan aquí, por más terribles que parezcan, tienen sentido solamente si depositamos nuestra esperanza en Jesucristo, en que Él vino, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó, y hay evidencia de eso, y va a volver. Y todo, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras crisis, que la novia nos dejó, que perdimos el semestre, todo tiene sentido solamente si es en esa esperanza de Jesucristo. No hay una vida más emocionante que caminar con Jesús. No hay una forma más impactante de vivir que como reaccionaron los tesalonicenses, de que aún en medio de las crisis y del sufrimiento podamos responder con una alegría que no se entiende, con una determinación
para superar la crisis sorprendente y con una perspectiva de eternidad. No hay una forma más emocionante de caminar con Jesús. No es aburrido, no es aburrido. Seguir a Jesús no puede ser aburrido. Y eso es lo que queremos enseñarle desde niños, pero también en todas las edades. Seguir a Jesús no puede ser aburrido. A manera de conclusión quisiera decir esto. Cuando decidimos seguir a Jesús, confiando en que el futuro está en sus manos, la vida cambia de tal manera que inspiramos a otros a seguirlo. Pongamos entonces nuestra mirada en Jesús, aún en medio de las pruebas y el sufrimiento, con determinación, con alegría y con una perspectiva de eternidad. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Esta es la mejor manera de vivir. Y como solemos hacer, pensar en esto, leer la carta a los tesalonicenses, adelántense en los temas de una vez, pero pensemos en estos puntos. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe a tal punto que la alegría permanece aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas y el sufrimiento? ¿En qué medida podemos ser imitadores de Jesús en nuestro entorno? ¿En qué medida podemos servir a otros de tal forma que ellos también tengan esa misma esperanza? Y de pronto, en esa situación que estás enfrentando en este momento, que puedas cambiar tu perspectiva y no verla con los ojos de aquí, de ahora y terrenales, sino cambiar la perspectiva con una visión de eternidad. ¿Cómo podemos poner nuestros ojos en ese Jesús que ha de venir? Acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta carta y por toda tu palabra que nos abre los ojos o que busca abrirnos los ojos, el entendimiento, el corazón, para poder entender que tú eres la esperanza, de que nuestra fe solamente va a crecer si ponemos nuestra mirada en ti, de que nuestros sufrimientos, por muy duros que en este momento estén siendo, solamente tienen sentido, cobran propósito si tú estás en nuestra vida. Ayúdanos a ver cada situación con tu mirada. Ayúdanos a ver nuestra situación frente a ti como la verías tú. Ayúdanos a servir a otros y no solamente centrarnos en nuestras necesidades, sino en los demás que no tienen ahora esa esperanza que solamente tú das. Y ayúdanos a esperar que tú volverás y que sea que pase en esta vida, vamos a encontrarnos contigo y estaremos por siempre a tu lado. Gracias por esa esperanza que nos da vida, que nos da propósito, que nos da alegría, una paz que a veces sobrepasa el entendimiento, pero ayúdanos a compartirla con otros. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Oramos en tu nombre. Amén.